Bueno, lo habíamos anunciado recién, vamos a hablar con un productor uruguayo que está instalado en Argentina, desarrollando la actividad agropecuaria allí en la zona de Santa Fe. Ya vamos a conocer a través de la entrevista y de su propia visión un poco lo que es esa zona y las características que tiene. Vamos a recibir a Andrés Iglesias, estuvo aquí en Uruguay vinculado a la Sociedad de Criadores de Angus, a criollos, productor agropecuario que se fue y que está instalado en Argentina ya desde hace un tiempo. Andrés, buenos días, el gusto de recibirte, y a propósito de ese tiempo, ya desde hace aproximadamente 2 años en Santa Fe, en la zona de Tostado. En primer lugar, y haciendo un poquito de historia, Andrés, ¿cómo surge esta iniciativa de cruzar el charco y de comenzar a producir en Argentina? Buen día. Buen día, Martín. Sí, como tú decís, es así. La iniciativa un poco, nosotros acá en Uruguay habíamos estado en varios lugares ya, y bueno, en base a conocidos y un poquito el panorama, nos decidimos cargarnos para allá. La actividad nuestra es solamente ganadera, nosotros no hacemos, exclusivamente ganadera. Y bueno, arrancamos con un proyecto ahí para desarrollar unos campos y hacer ganadería. Y como tú decís, ya vamos casi 2 años que estamos allá y bueno, ya tenemos todo bastante organizado. Y bueno, trabajando, haciendo básicamente lo mismo que hacíamos acá, pero en Argentina. Uh-huh. Esa zona entonces de Santa Fe es una zona ganadera. Esas zonas ganaderas es un clima subtropical. Ahí las lluvias se concentran de septiembre hasta abril, mayo. En esa época llueven aproximadamente entre 1.000 y 1.200 milímetros. Son campos, hay campos con parte de monte, otras partes son campos más bajos. Y bueno, sí, son campos exclusivamente para ganadería. Los suelos son muy buenos, la limitante ahí es el tema agua, bastante salinidad, con pozos que en algunos lados son de buena calidad, o si no con agua con represas, o si no tomando agua del río Salado, que se hace llamarse río Salado, pero de buena calidad. Y bueno, para ganadería te manejas con eso. En invierno muy benévolo, si bien no llueve, pero manejándose con pasturas diferidas o campos naturales no hay inconveniente. La temperatura no es baja, y ahora en verano sí hace calor. Uh-huh. Es un clima bastante pesado, pero bueno, ya te digo, como llueve, es la época de lluvia, es bastante llevadero. Claro. Y bueno, había arrancado un poco seca, pero ahora llovió, porque lo que va de enero van 270 milímetros, así que prácticamente estamos bien de agua ya. Claro. Andrés, ¿y qué sistema de producción ganadero están desarrollando ustedes allí en Argentina? ¿Ciclo completo? ¿Un sistema más criador? Por las características que tú recién decías, un poco de lo que es el tema de precipitaciones, temperaturas y productivo. ¿Qué sistema de producción tienen y qué carga, por ejemplo, por hectárea manejan ahí? Nosotros, mira, ahí arrancamos con cría, por el momento estamos haciendo cría nomás. Y bueno, se están recriando los terneros que nacieron en las primeras apariciones. Y mira, en campos naturales más o menos es un 0,4 o 0,5 unidades ganaderas. Lo que anda muy bien ahí es la implantación de pasturas mediatérmicas, tanto Gatton Panic como Gramarroes, se implantan muy fácil en costo y en manejo. Y eso sí tiene potencias mucho los campos con esos materiales, esas pasturas. Yo he visto ya en algunas pasturas de ellas con 10 o 12 años implantadas con muy bien. Uh-huh. Y ahí te diría que triplicas la carga, y sobre todo te permite utilizar cerrados en verano para el invierno, ¿no? Claro. El manejo que básicamente se hace. Y bueno, después hay una suplementación con algún subproducto de
soja, algodón, girasol, que ahí en esa zona son muy en cuenta. Y bueno, estratégicamente y puntualmente para algunas categorías en ciertos momentos es bastante económico de hacerlo, ¿no? Claro, Andrés, con respecto a lo que es, para tener una referencia en la actualidad, y ya vamos a hablar un poco de cómo está hoy el negocio y de este contexto que, bueno, aquí en Uruguay también se sigue con mucha atención, que es esta situación entre el campo y el gobierno. ¿Cómo está hoy el tema inmobiliario ahí en esa zona, por lo menos? ¿Qué valores se manejan para un campo? Tú recién decías, hay campos que se tienen que desarrollar, quizás, bueno, ahí hay una inversión adicional, hay campos a desarrollar. ¿De qué valor de la tierra estamos hablando en esa zona? Mira, ahí es bastante variable, obviamente con respecto a la ubicación, tipo suelo, agua, pero campos ganaderos para desarrollar, tenés que hablar entre 200 y 600 dólares la hectárea. Campos ganaderos exclusivamente, ¿no? Eso es lo que más o menos están en esa zona, es lo que están valiendo los campos. Y después los arrendamientos andan más o menos entre 1 y 3 kilos, el valor equivalente a 3 kilos, de 1 a 3 kilos de novillo por mes por hectárea. Eso es más o menos lo que se maneja. Hay un área muy importante de campo para desarrollar, de campos abandonados, ahí en toda esa zona del norte de Santa Fe. Hay áreas, yo sinceramente antes de ir no tenía ni idea de eso, pero hay áreas muy grandes para desarrollar, y los valores son esos, dependiendo ya de ubicación y agua, bueno, pero entre 200 y 600 dólares es lo que habitualmente manejan hoy en día por hectárea por esos campos. Claro. ¿Y cómo ves hoy el momento del negocio en Argentina? Bueno, aquí ahora sí ya entrando un poco en lo que es la actual situación, bueno, las noticias que llegan es, bueno, hace poco lo que ocurrió con el maíz, el tema de la prohibición de la exportación, un clima, por definirlo de alguna manera, bastante tenso entre el gobierno y el campo. ¿Cómo está hoy el negocio en sí, teniendo en cuenta también este factor? Mirá, yo lo que te puedo hablar de la parte ganadera que yo estoy. El panorama ganadero en Argentina en este último año ha explotado en la parte productiva. Te diría que para tener una relación en julio, una vacillona para entorar mandaban a los 20.000 o 22.000 pesos, y en octubre pasó a valer 45, 47 mil pesos, y después algo que es bastante significativo, que era la venta de toros. Los primeros remates en julio arrancaron en 160, 180 mil pesos en los promedios, y cuando en los últimos remates en septiembre, octubre, andaban en 320, 350 mil pesos, y se vendía todo. Hay una avidez muy grande por la compra de reproductores, y eso creo que también se explica básicamente porque mucha gente, como tú decías, con todos esos temas de retenciones y limitaciones en exportaciones y eso que hace agricultura, que ha ido volcando a la ganadería, y bueno, creo que ahí hay una explicación bastante lógica de por qué ha habido un boom ganadero en este último año en Argentina. Uh-huh. Más allá de todas las trancas que pueda haber, las condiciones ambientales para la tierra, ¿no? son muy favorables. En eso creo que hay una ventaja comparativa respecto a Uruguay con lo que es el suelo y el clima. Es muy favorable, y los costos son muy acotados también. Obviamente, si bien el valor de ganado se maneja en pesos, pero después el resto de los insumos y todo es todo en pesos también. Ahí no se maneja para nada el dólar. Entonces, al haber habido un incremento en los valores de los ganados, te diría que en 4 o 5 meses pasó a valer el doble. Entonces, creo que ahí fue donde el negocio ganadero realmente
tuvo una diferencia apreciable, ¿no? Claro. Andrés, yo sacaba recién el precio de un toro más o menos en el entorno, haciéndolo claro, hay que ver qué tipo de cambio se toma, pero para tomar una referencia, digamos, el tradicional, el comúnmente conocido como blue, me da ahí en el entorno de los $2.000 un toro. Tú me decías recién el valor de una vaquillona que se ha duplicado. Repetime, por favor, la cotización de una vaquillona para tomar una referencia también en dólares y hacerlo más familiar con lo que es aquí Uruguay. Sí, mira, en julio, una vaquillona para entorar vos la comprabas, o el valor aproximado era entre 20 y 23 mil pesos, y en ese momento el dólar estaba a 125, 127 más o menos, y en octubre esa misma vaquillona pasaba a valer 45, 47 mil pesos. Claro. Y bueno, hubo un salto, pero andaba en los 150, 160 pesos el dólar. Y hoy una vaca de cría preñada anda en los 70, 75, 80 mil pesos. O sea que ha tenido un incremento muy importante en muy poco tiempo. Y bueno, y dentro de todo lo que más ha acompañado la suba del dólar es el valor del ganado, ¿no? Claro, sí, una vaquillona ahí en el entorno de los $300 con un dólar a 160 para tomar una referencia. Andrés, y preocupa teniendo en cuenta, bueno, yo citaba el maíz como un ejemplo, pero hace poco hablábamos con gente de Argentina y nos decía, bueno, la señal del gobierno no es del todo clara y puede pasar, de hecho hay elecciones hacia adelante, que se tome alguna medida, por ejemplo, que afecte a la exportación de carne. ¿Eso genera preocupación en lo que pueden ser las decisiones? Esa situación interna tan particular, ¿cómo repercute en la empresa, digamos, en las decisiones diarias? Obviamente que sí, que preocupa, pero en la interna creo que acá obviamente que la ganadería tomamos decisiones a muy largo plazo y bueno, en un contexto claro tenés que tener que ante eso tenés que producir más para más o menos equiparar la cuenta, ¿no? Entonces creo que por un lado es ese el número, y después en Argentina lo que es el mercado interno es muy fuerte también, entonces por ese lado creo que el 80% de lo que se produce de carne se consume en el mercado interno. Entonces lo que tranquen las exportaciones por ahí no incidía tanto. Un poco la relación es esa, ¿no? Claro. Andrés... Pero sí, sin duda que preocupa, pero ya te digo, son decisiones que tomas a largo plazo y no podés cambiando todos los días la orientación, ¿no? Claro. Andrés Iglesias, muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un gusto escucharte nuevamente y bueno, tener esta posibilidad de hablar un poco de Argentina y una visión diferente, en este caso de un uruguayo que está desarrollando la actividad allí en el vecino país, para bueno, conocer un poco la experiencia y bueno, cómo está en definitiva también el negocio. Andrés, muchas gracias y bueno, retomaremos el contacto nuevamente y el deseo de que tengas un muy buen 2021. Bueno, Martín, un gusto como siempre y como siempre a orden, y bueno, estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Andrés Iglesias desde Santa Fe, a propósito de cómo está hoy el negocio ganadero en el vecino país, al menos en esa zona de Argentina. Vecino país, al menos en esa zona de Argentina. Vecino país, al menos en